Vamos a tratar de compartir lo que nosotros hemos visto en 6 encuentros, ¿sí? Sobre la carta a los Colosenses. Vimos, parece mentira, pero 3 versículos en 7 días estuvimos conversando sobre la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses es una carta preciosa. Pablo, el apóstol Pablo, no visitó personalmente a esta iglesia, Colosas, una iglesia que queda en el Asia Menor, allí en una zona estratégica de este a oeste, una ruta que unía Éfeso con el río Éufrates, y era una ruta comercial donde daba mucho crecimiento, pero también daba mucha pluralidad a la ciudad de Colosa. Mucha gente de muchas culturas, mucha gente de muchos estratos sociales, una sociedad muy heterogénea, le daba una característica a Colosas, que es donde el apóstol Pablo funda y pastorea por carta esta iglesia, la iglesia de Colosas, ¿sí? Y bueno, que tiene características de una sociedad como tal. Una sociedad como podemos compararla a Córdoba. Córdoba es la segunda ciudad del país con fuerte actividad comercial, con muchos puntos fuertes como el turismo, como el agro, como la ganadería, como la industria, como el textil y como tantas otras fortalezas que traen multitud de personas, gente para estudiar, y por eso es que las ciudades se van formando con tantas culturas, y así como entra lo bueno, entra lo no tan bueno, ¿sí? Y así como entra lo lindo, entra lo no tan lindo. Y a veces oramos, me acuerdo en cuántos años oramos por la libertad de culto. Señor, danos libertad de culto, danos libertad de culto. Pero claro, con la libertad de culto se oficializan montones de creencias y filosofías que son heréticas, se desvían de la palabra de Dios, y como cristianos no nos gusta. No, pero ¿cómo puede ser que se permita? Pero oramos por la libertad de culto, ¿sí? Entonces, en una ciudad así, abunda de todo. Entonces el apóstol funda allí la iglesia, y como la iglesia no escapa a la ciudad, es parte de la ciudad. Y como cuando Jesús oró por su pueblo, no pidió que Dios lo quitara del mundo, sino que los guardara del mal. Y como cuando Jesús se refirió a nosotros, dijo: ustedes son la sal de este mundo, y la sal debe estar en la carne, salando, dando sabor, produciendo sed. Y como cuando Jesús se refirió a nosotros, dijo: ustedes son la luz de este mundo, y la luz no se enciende una lámpara para poner debajo de un cajón, sino que debe brillar en lo alto y alumbrar a todos. Entonces la iglesia no hace otra cosa más que estar en medio de la sociedad, y la verdadera iglesia bien en el medio debe estar. Siempre atinamos a la exclusión, al claustro. Fue lo que el pueblo judío muchas veces recibió exhortaciones de parte del Señor, ¿no? No nos contaminamos con ustedes. Entonces Jesús dijo: los que necesitan médicos son los enfermos. Cuando a él lo criticaron de comer y beber con prostitutas y pecadores. Pero bueno, esta era la sociedad donde Jesús también habitó, y dejó nada menos que esta enseñanza: los enfermos necesitan de médicos. Y si como hijo de Dios soy portador de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la verdad de Dios, de la forma de vida que la iglesia debe tener, entonces
como hijo de Dios debo estar al lado de la persona que sufre, al lado de la persona que está pagando consecuencias de una manera mala de vivir. Pero también como iglesia tengo mis riesgos, ¿sí? Si no me edifico sobre el fundamento que es la enseñanza apostólica, piso la banquina y me voy. Y todas las filosofías heréticas, todas las doctrinas erradas han nacido del cristianismo. Todas han sido desviaciones del cristianismo, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos conocer la palabra y debemos aprender y debemos buscar y no entretenernos con la emoción solamente. La emoción es muy hermosa. Es hermoso emocionarse, pero si no tengo una base sólida, voy a estar siempre dependiendo o de la iglesia en la que pertenezco o del pastor que me pastorea, porque no sé, eso yo no lo puedo hacer, porque si el pastor no me lo dice, si el pastor no me dice si está bien o está mal, si el pastor, y así es como muchos pastores se han desviado absolutamente y han arrastrado montón de personas. No responsabilidad del pastor tan solo. La responsabilidad del pastor empieza y termina en él, pero las congregaciones que han sido arrastradas son por la responsabilidad de las congregaciones de crecer y aprender a alimentarse de la palabra. Y es por eso que Pablo les da estas cartas tan suculentas de palabra. Y la carta a los colosenses, a este grupo que vivía en Colosas, es una carta que está impregnada de la plenitud de Cristo, de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. En Cristo habita plenamente la deidad. En Cristo está todo y en todos. Cristo, la plenitud. Este es el título central de la carta a los colosenses. Colosenses 2, 6 y 7. Vamos a tomar todo lo que tengan Biblia, por favor, la comparten. El capítulo 2, versos 6 y 7, dice: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios por todo. Esta es la forma en que una iglesia debe vivir. Esta es la única manera que una iglesia realmente está en la verdad. Viviendo como que pertenezco a Cristo. Porque a veces me la paso peleando que pertenezco a Cristo, pero mi vida no refleja lo semejante. Y mucha gente no quiere asistir a la iglesia de donde soy, no porque no quiere acercarse a Cristo, sino porque no quiere acercarse a mí o a mi manera de vivir, a mi manera de hablar, a mi manera de compartir la vida. Y eso es responsabilidad de cada uno de revisarnos. Las características de una sociedad dañada. Dice el capítulo 3, versos 5 al 9. ¿Lo tienen todos? Dice el apóstol, le escribe a esta iglesia y dice: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen.
y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Hasta aquí por ahora para ver las características de una sociedad muy similar a la nuestra. Una sociedad que tenía características como inmoralidad sexual, como adulterio, fornicación, cosas impuras, pasiones dentro del corazón de los hombres y malos deseos. A veces pensamos que la sociedad va de mal en peor, hermanos. Pensamos que las sociedades de ahora son peor que las de antes. Y compartíamos allá en el retiro que muchas veces cuando escuchan hablar ya veteranos, más de 40 y 50 años, nos escuchan muchas veces decir estas cosas. No, la juventud va de mal en peor. Cuando uno lee las Escrituras se da cuenta de que eso no es así. El cristianismo aportó a la sociedad, creo que ha sido la ideología que más aporte ha hecho a la sociedad con respecto a la unidad y a los derechos y a la igualdad de la sociedad. Las diferencias y las brechas que había en la sociedad en estos tiempos era tremenda. Por ejemplo, la inmoralidad sexual. Cuando Pablo enseña esto a las iglesias, también el hecho el sexo dentro del matrimonio, el no a la promiscuidad, a las impurezas, a las pasiones, era un mensaje totalmente pasado de moda. Era un mensaje totalmente descontextualizado. Pablo, no vengas con esas cosas que ya, ahora estamos en una sociedad moderna. Y todo lo que nosotros vemos, el desenfreno que hoy nos atormenta y nos asusta, en estas sociedades no era nuevo, ya se conocían. Y es el cristianismo el que aporta y dice, todas estas cosas ustedes, le dice Pablo a la iglesia, las hacían antes. Y por esta causa viene el terrible castigo de Dios. Quiero aclarar, cuando Pablo habla del terrible castigo de Dios, no nos vayamos a confundir ni dejar llenar la cabeza muchas veces cuando hemos tenido, por ejemplo, epidemias. Me acuerdo en la década del 80, creo que fue la epidemia del cólera. Se hablaba de que era un castigo de Dios a tierras, a pueblos que eran idólatras y que por eso los países más idólatras eran los que tenían más porcentaje de cólera, cuando el cólera era una enfermedad provocada por la pobreza, la falta de higiene y la falta de recursos. También se habló del SIDA como un castigo de Dios por la transmisión sexual. El terrible castigo de Dios consta en que Dios nos da el consejo de hacer esto y no hacer esto. Y el terrible castigo de Dios es que yo pago las consecuencias cuando desobedezco a Dios. Cuando ustedes leen Romanos capítulo 1, se van a dar cuenta que el apóstol dice, Dios los abandonó a sus propias decisiones. Ese es el terrible castigo de Dios. Cuando Dios nos abandona a tomar decisiones que Él nos dice no están correctas. Dios no castiga con odio. Dios nos deja que cosechemos lo que sembramos, hermanos. Y esto es lo que dice aquí el apóstol. Ustedes vivían de esta manera antes de conocer a Jesús. Dejen estas cosas porque la sociedad que realmente vive de esta manera recibe lo que siembra. No es otra cuestión, no es el Dios implacable, el Dios justiciero. Y esto lo vemos, pero muy a menudo en el Nuevo Testamento, cuando justamente la enfermedad era una de las cosas que separaba a la sociedad, porque además de la enfermedad, la persona tenía el flagelo de que dijesen, este es un castigado de Dios.
Y cuando se encuentran con este paralítico, los mismos discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y dice Jesús, ni este ni sus padres. Rompe con ese concepto del castigo de Dios. Pero el castigo de Dios viene sobre los que desobedecen porque no hacemos otra cosa más que cosechar. Y vamos a ver otros pecados que traen y acarrean mucho castigo a la vida de la iglesia. La avaricia. Si hoy no vivimos en medio de una sociedad avara y este pecado de la avaricia entra a la vida de la iglesia disfrazado de buenos mayordomos, de muy buenos trabajadores, de muy responsables, ¿sí? Pero el dinero nos hace hacer cosas que por Dios no hacemos. Y por eso dice el apóstol, la avaricia es una especie de idolatría, porque terminamos idolatrando el dinero y para ganar dinero entregamos todo lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Y nos asustamos cuando aquellos pueblos paganos entregaban a sus hijos al dios Moloch, entregaban a sus hijas a la diosa Astarte, a prostituirse religiosamente. Pero sin embargo hoy entregamos familias completas por trabajar desmesuradamente y amontonar riqueza. Entregamos a nuestros hijos cuando les quitamos el tiempo de papá, de juego, de atención, porque estamos tan ocupados y trabajando absolutamente todo de una manera que realmente nos lleva a crecer económicamente. Que Dios nos dé, como vamos a pedir al final, sabiduría e inteligencia para ver esto. Pero también habla de que hay enojos. Hay enojos. El enojo es una de las cosas que más ha separado y ha dañado las familias, las iglesias, las sociedades, los barrios, los vecinos, los amigos. Somos esclavos del enojo. Y nos mentalizamos que es una característica nuestra. Y no nos podemos liberar del enojo, la maldad, los insultos. Hermanos, ¿en qué sociedad vivimos? Si el vocabulario y la agresión con que hoy nos movemos y los papás crían a los hijos, la forma con que la violencia y el vocabulario con que se trata a nuestros niños, a nuestros adolescentes, el vocabulario en que se trata, y no vamos a decir los jóvenes, hermanos, no vamos a decir los jóvenes. Y este vocabulario tampoco vamos a decir que es de gente inculta, porque este es otro problema que también estaba en esta sociedad. Pero el tema del insulto no es un problema de cultura. En los niveles más altos de cultura existen niveles más bajos de vocabulario, ¿sí? Y al punto de que se han llegado a oficializar y querer introducir dentro de la Real Academia Española malas palabras porque ya son de un uso tan común y malas palabras que nos caracterizan como provincia y etcétera, etcétera, usadas en los medios masivos de comunicación a cualquier hora del día. Una característica de una iglesia confundida. Una iglesia confundida, Colosenses 2, 8 y 16 al 19. Fijemos la característica de esta sociedad en la que vive esta iglesia a la que Pablo está tratando de edificar con esta carta, ¿no? Y dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. El 16. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben
o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Diversidad de creencias, diversidad de filosofías, filosofías encubiertas detrás de muy buenos mensajes, de muy buenas costumbres. Tenían prohibición de comer ciertos alimentos y todo lo encaraban detrás de la espiritualidad. No comemos sangre, no comemos animales inmundos, no comemos ciertos alimentos porque eso es contaminar el cuerpo. Tenían días, lunas nuevas, días especiales de celebración y respetaban esos días y hacían respetar esos días. Y el que los respetaba subía de niveles espirituales dentro de la iglesia. Tenía más categoría espiritual, jerarquía espiritual dentro de los que iban cumpliendo con más y más de estos requisitos que no eran otra cosa más que reglamentos humanos. Y se iba llenando la iglesia de estos reglamentos humanos. Pasa hoy. Hablaba con una hermana hace un ratito que se comunica por Facebook. Y recibe a diario este tipo de mensajería. Mensajería que se mezcla dentro de los mensajes cristianos. Y dentro de cadenas de oración donde se termina diciendo que si no se cumple tal o cual cosa, acarreará maldición o castigo. Y se va al cuerno toda la conversación y toda la creencia, hermanos. Cuando de pronto iglesias que se han fundado con hermanos conocidos, basados en una doctrina muy sana. Pero de pronto hoy se está respetando más días de reposos y jerarquías de apostolados, jerarquías, y ya se habla de adoración a ángeles y arcángeles y etcétera y etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos estas características de una sociedad de hace 2000 años, nos damos cuenta de una sola cosa, que aquel hombre que cayó en el Edén es el mismo hombre con la misma materia y el mismo material y la terrenalidad de aquel. Y aquel mismo Dios que echó al hombre de su presencia por nada menos que el pecado, es el mismo Dios que lo rescata y que hoy nos ofrece a Jesucristo como la solución. Pero también dice que castigaban el cuerpo argumentando que allí estaba la materia y que todo lo que era materia era pecado. Entonces había un cierto ascetismo, se castigaba el cuerpo y se lo flagelaba de manera que la materia pagara toda la culpa del pecado la pagaba en el cuerpo con el castigo. Y adoraban a ángeles, ¿sí? Teniendo algunas deidades como la del arcángel Miguel, lo habían nombrado como cierta deidad especial, y todo este tipo de creencias ocurría en esta sociedad de Colosas, y en la iglesia que vivía mezclada en la sociedad, todo esto atacaba y se infiltraba, y entonces el apóstol no hace otra cosa más que alimentar y reforzar la creencia de la iglesia con la doctrina que es Cristo. Cristo, hermano. No hay otra cosa más que Cristo. Cristo es la plenitud. En Cristo se encuentra toda la deidad. Una sociedad dividida. Hoy vemos que estamos divididos y hablamos de las grietas dentro de las sociedades.
Y a lo mejor pensamos que aquella sociedad era un poco mejor. No lo vamos a creer cuando vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 3, verso 11, donde dice, ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y esta división también la tenía esta sociedad, una división que realmente es mucho más fuerte que las divisiones que nosotros podemos tener. Hoy tenemos divisiones. Tenemos divisiones, porque tenemos divisiones de raza, donde hacemos nuestra propia discriminación, y tenemos grietas en lo político, las diferentes posturas políticas, y tenemos grietas en lo deportivo, hay mucha grieta en lo deportivo. Esta era una sociedad que tenía racialmente, los griegos y los judíos, era muy fuerte, pero mucho más fuerte de lo que nuestra sociedad argentina lo ha vivido. No hemos vivido diferencias como la de blancos y negros. No hemos vivido diferencias y grietas como la de griegos y judíos. Diferencias religiosas como la del circuncidado y el incircunciso. No lo hemos vivido. Quizá los que tenemos un poco más de años sí hemos reconocido que el pueblo judío que vivía aquí en Córdoba era bastante discriminado, más discriminado que ahora. Pero eso inclusive ha decrecido. Hoy, al haber diversidad religiosa, realmente no tenemos esta división que tenía el gentil y el judío, el samaritano y el judío, que hasta habían creado caminos diferentes para no tener que verse la cara uno con otro. Tenían diferencias culturales. El griego, en las versiones más viejas, habla de bárbaro y escita. Compartíamos esto allá en la Lucila, donde el griego tenía un orgullo cultural tremendo, porque su cultura era fuertísima y de un nivel muy alto. Fíjense que cuando los romanos esclavizan a todas las sociedades, del griego lo que se llevó fue el idioma. ¿Sí? Y la cultura griega era una cultura que se enorgullecía, se ensoberbecía de ella misma. Y por eso al bárbaro lo llama despectivamente bárbaro, a aquel que no hablaba, al extranjero que no hablaba bien el griego, como un apelativo despectivo del bárbaro, como que balbuceaba y no sabía nombrar bien, no sabía hablar bien el griego. El escita era un esclavo, era ya el analfabeto. Era el esclavo analfabeto que no tenía ningún nivel cultural, y todo esto era una división en la ciudad que se marcaba bastante y se hacía mucha diferencia. Hoy nosotros en nuestras iglesias tenemos esta dificultad, y las tenemos, hermanos. Nos burlamos de aquellos que no pronuncian las eses. Nos burlamos de aquellos que vienen de cierta cultura, por diferente o porque nos creemos superiores. Nos burlamos por diferentes edades. Hacemos diferencia en las iglesias generacionalmente. Yo digo siempre, cuando un joven se convierte y realmente se integra a la iglesia hace mucho más ruido que cuando se convierte un veterano. Y más si ese joven es buen mozo, pintón o pintona. Y más si sabe cantar y si sabe tocar música o si tiene alguna virtud más. ¿Pasa o me pasa a mí nomás? Si no soy el más carnal, pero a mí me pasa. A mí me pasa, hermano. Créanme que me pasa y me duele cuando me pasa, pero me pasa. Me pasa. Y si lo niego, no me deja de pasar. Entonces lo peor que puedo hacer
es negar mi terrenalidad, esa materia caída, esa naturaleza caída, donde toda esta discriminación está dentro de la iglesia, como el extranjero, el esclavo y el libre. Todas características de una sociedad que discriminó y una sociedad que discrimina. Pero gracias a Dios que para esto vino Jesús. Y gracias a Dios que en la cruz, cantábamos recién, encuentro la solución a todo esto. Y si fue en la cruz que encontré y me di cuenta de toda esta verdadera naturaleza caído que tengo, bendita sea la cruz de Cristo. Y las características de una sociedad renovada por Cristo está justamente en el capítulo 1, versos 9 y 10. Y es esto lo que Dios nos anima esta noche, que podamos tomar estas virtudes. Y dice el apóstol, verso 9, por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando fruto de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a leer de nuevo el 9. Por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Toda clase de sabiduría y de entendimiento espiritual. Y Pablo pide estas dos cosas y es importante saber lo que Pablo pide para mí. Porque yo quiero desde esta noche pedir esto. Señor, dame estas dos cosas. La sabiduría, dame sabiduría. El poder conocer la voluntad de Dios completa para mí y para nosotros. Hermanos, años conviví en la iglesia y escuché a personas, eran jóvenes en ese tiempo. Yo conocí al Señor a los 19 años. Jóvenes que años estoy buscando la voluntad de Dios. Era un tema, la voluntad de Dios en aquello, estoy hablando de la década del 70. Era un tema de moda, buscar la voluntad de Dios. Al punto que en un momento dije, ¿cómo es posible? ¿Puede ser que Dios esté parado? He comentado varias veces esta experiencia, pero aquellos que conocen los cocos, ¿quién conoce los cocos? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe lo que es un laberinto? ¿Hay alguien que no sabe lo que es un laberinto? Un laberinto, está bien, bajen la mano. Voy a explicar porque algunos no levantan la mano. En Los Cocos es un lugar turístico que había un laberinto todo hecho de libustrines. Y se llegaba a un atalaya, ¿cómo se le diría? A un mirador, ¿sí? Se llegaba ahí al medio. El que llegaba se hacía el plato viendo cómo estaban cómo vos agarrabas por un lugar donde de arriba lo estabas viendo, que ya estaba equivocado. Entonces estaba prohibido de arriba indicarle a los otros para que llegaran. Y caminábamos y estábamos allí horas dando vueltas y los de arriba, claro, una vez que vos llegabas te burlabas del de abajo que como un pavo, los libustrines eran altos, no se podía ver,